Con mucho cariño y admiración le doy la bienvenida a nuestra colaboradora Fabiola Guarneros, que es subdirectora editorial de Excelsior. @Fabi Guarneros. Es increíble. No vamos a creer la historia que vamos a oír hoy con Fabiola. Estás hablando que esto parte de... O sea, es la historia, digamos, de entre 1874 a días recientes, Fabi, en un tema que tiene que ver con menores muertos. A ver, explícate, Fabiola, por favor. Exactamente, mi querida Fer. ¿Qué es la trágica historia de los niños perdidos? Ocurrió en Canadá, en internados gestionados por la Iglesia Católica en nombre del gobierno canadiense. Y fue a finales del siglo XIX y XX, entre 1874 y 1996. Pero ¿por qué nos ocupa tantos años después? Porque en esos internados murieron más de 4,000 menores de comunidades nativas indígenas mientras estuvieron activos estos internados, estos centros donde llevaban a los niños. Según el programa de los niños perdidos, que abrió toda una investigación, algunos de los padres nunca sabrán qué les pasó a sus hijos. Los estudiantes que no regresaron serán reconocidos, así lo admite el gobierno canadiense, como los niños perdidos. Y así se explica en esta página de la Asociación de Casos de Menores Extraviados o Fallecidos dentro de estos planteles. ¿Por qué se vuelve noticia tantos años después? Porque apenas el 28 de mayo fueron hallados los restos de 215 niños indígenas en una fosa dentro de uno de los planteles, Kamloops, allá es la Columbia Británica, en el oeste de Canadá. Ese internado, donde encontraron solamente 215 restos de pequeños, se inauguró en 1890 y llegó a tener 500 alumnos en la década de 1950. Después, por falta de recursos, por señalamientos, por inconformidades de la propia comunidad, se cerró en 1969. Algunos de los restos encontrados a penitas revelan que estos menores, muchos de ellos tenían entre 3 años y 6 años de edad. Y eso lo confirma la jefa de la comunidad que ha estado investigando, está como tipo comisión de la verdad, que también aquí, pues de repente, pues hemos escuchado, no solo en México, sino en otros países, donde hay este tipo de genocidios, ¿no? Según Rosana Casimir, que es la jefa de la comunidad de estos niños perdidos, de los padres de los niños perdidos, abuelos o familiares, porque ya hay muchos murieron, su muerte se ignora la verdadera causa y además no fueron registradas por nadie, por ninguna autoridad, ni del internado ni del gobierno canadiense, aunque su desaparición, querida Fer, ya había sido mencionada en el pasado por los miembros de las comunidades indígenas, de las comunidades nativas canadienses. Hablaban de que sus hijos se los habían llevado a estos internados de manera forzosa y que habían pasado años y nunca volvieron a verlos. Nunca hubo registro de qué había pasado, dónde murieron. En algunos casos documentaron muertes por enfermedades, pero hasta ahí no había más registro. Las investigaciones ahorita están en curso y se van a publicar próximamente, por eso nosotros seguimos pendientes de este tema. La comunidad está trabajando ahorita con el médico forense y los museos de la provincia para tratar de arrojar luz sobre el hallazgo y encontrar cualquier documentación relacionada con la muerte y con los nombres. Muchos de esta comisión, ojo, ya no son los papás, muchos ya fallecieron, son los propios alumnos que quedaron con vida, muchos que lograron escapar, otros que sí pudieron ser rescatados por sus padres, pero que tienen alrededor de 70 años, mi querida Fer. Entonces son ellos los protagonistas de su propia historia, de conocer qué pasó con sus compañeros y los nietos y los hijos de estos sobrevivientes que quieren escarbar en algo que llaman una afrenta a las comunidades nativas o indígenas de Canadá. Esta escuela, donde se encontraron los restos, Kamloops, fue la más grande de 139 internados creados para integrar comunidades nativas. Por eso se habla de más de 4,000 muertos.
Luego de encontrar los cadáveres, 4 días después, es decir, el 1 de junio pasadito, apenas a principio de este mes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, visitó un altar colocado en homenaje a los menores, afuera de la sede parlamentaria de Ottawa. Ahí se colocaron zapatitos, zapatitos de menores, de niñas y niños, para rendir homenaje a estos niños perdidos, y Justin Trudeau pidió perdón en nombre del gobierno canadiense. Estamos, dicen ahora los que estudian este tipo de temas, frente a otra forma de genocidio cultural. El que más conocemos, el que más hablamos, es el nazi, es el de Alemania, pero va ocurriendo en diversas partes del mundo disfrazados de ayudas humanitarias o de buenas intenciones que no tienen nada de eso. ¿Por qué? Les cuento la historia. En esas épocas, unos 150,000 niños indígenas fueron separados de su familia e inscritos en estas escuelas católicas entre 1863 y 1998. Eran niños amerindios, mestizos, de comunidades nativas canadienses que fueron reclutados a fuerza. Llegaban las autoridades de Canadá con los grupos de misioneros a las comunidades nativas y los separaban, les arrancaban literal a sus hijos para decirles que los iban a adaptar a la cultura canadiense, les enseñarían el idioma y los educarían. Pero en el internado, en cualquiera de los 139, eran sometidos a malos tratos, abusos sexuales, trabajos forzados. 3,200 murieron, dicen, en su mayoría por tuberculosis, según las conclusiones de una Comisión Nacional de Investigación. Pero hoy ya hay más dudas, porque hay todavía 4,000 muertes más que no se saben, y el hallazgo de estos 215 cadáveres dicen, pero ¿cuánto más no se sabe? ¿Qué pasaba ahí? Y luego les platico que Evelyn Camille, una de las sobrevivientes, que tiene como 70 años de edad, que creció lejos de su familia, sin poder utilizar su ropa típica de la comunidad, entre maltratos de quienes debían cuidarla y enseñarle. Ella fue durante 10 años alumna de ese internado, de este justo Kamloops en el que se encontraron los restos. Ahí estuvo. Y ella dice, ella le contó a Verónica Mondragón, una compañera editora de Global de Excelsior, la buscó después de que se supo la noticia, la arrastró por Facebook, le mandó mensajes hasta que ella quiso hablar con ella. Y le platicó que cuando se inscribían en la escuela, de manera forzada, porque amenazaban a sus padres, llegaba un camión de ganado para recogerlos. Los metían ahí, los expulgaban para ver si no tenían piojos o animalitos, los bañaban en aceite y eso era solo el principio. Dice que no había clases o muy pocas materias, más bien era pues cuestiones religiosas, a trabajar, trabajos forzados, tocamientos pues prohibidos, ajenos, que ellos decían, no, no puede ser, y les decían indios hambrientos, les daban leche agria con pan y decían que ahí empezaron a aprender a robar comida, ¿no? Hasta que ella cuenta que ella logra salir porque cumple 18 años, la dejan salir y ella corre y le pide a sus papás que o van por ella o ella se escapa. Logra salir, pero era de un tema del que no quería hablar por pues todo el dolor emocional, los traumas que había, el volverse a reintegrar a una sociedad, porque ahí, ojo, les cortaban el cabello, que era trenzado. Ellos tienen, pues, en esas culturas el cabello trenzado tiene un significado espiritual. Les cortaban el cabello, las ropas tradicionales se las quitaban, les hacían olvidar su idioma y tenían prohibido, los separaban por hombres y mujeres y en diferentes edades, tenían prohibido socializar con otras áreas de esos internados. Entonces, ahora está la investigación. Ya pidieron a la Iglesia Católica que, así como el gobierno de Canadá, porque se hace responsable, eran internados auspiciados por el gobierno canadiense a manos de la Iglesia Católica. Canadá pidió perdón. El Papa Francisco apenas hizo una referencia lamentando lo sucedido, pero no ha pedido perdón. Y estas investigaciones continuarán. Así que por eso debemos estar pendientes. Pero ¿por qué lo traigo al tema también? Porque hay otro caso que ayer se conoció, rápidamente se los digo, y que es también desgarrador, porque encontraron justamente en Gran Bretaña escuelas que eran con niños de discapacidad, en donde también eran tratados
cosas de hemodiálisis. ¿Y qué creen? La sangre estaba contaminada con VIH y con hepatitis. Por lo menos 72. 122, 122 niños, Fabiola. Sí, exactamente. 122 niños que asistieron a esa escuela y por lo menos 72 fueron envenenados con ese tipo de sangre y 32 sobrevivieron. Por eso les digo, son estas historias de genocidio cultural, de discriminación, que no acabamos de superar a pesar de que han pasado años y procesos dolorosos en el mundo, mi querida Fer. Es terrible lo que cuentas, porque hacemos referencia a 1800 y tantos, pero también hacemos referencia al lunes pasado, o sea, ayer, ¿no? En esto tan reciente que fue la investigación sobre este descubrimiento en Gran Bretaña era el Trilors College, algo así se llamaba, ¿no? Trilors, exacto. 122 alumnos completamente pues contagiados de VIH, de hepatitis. ¿Dónde están las cifras, las autoridades, los derechos humanos? ¿Dónde está esto, no? Si no lo tocamos aquí, ¿en qué tal, Fernanda? A través de ti, Fabiola, haciendo un recuento de los daños, se olvida, queda en el olvido. Y traerlo aquí, porque seguimos siendo discriminatorios y seguimos lastimando a nuestras propias comunidades indígenas e incluso de migrantes. Claro. Gracias, Fabiola Guarneros, por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda?